Bien, chicos, volvemos. Voy a compartir nuevamente pantalla con ustedes. Ahí está. Entonces, estábamos hablando acerca de las vocales y les estaba comentando, pues, que las vocales constituyen el elemento más importante de una sílaba, es un elemento indispensable, y las consonantes constituyen los márgenes, ¿no? Un margen prenuclear cuando está antes de la vocal y un margen postnuclear cuando está después de la vocal. Ahora, las sílabas se pueden clasificar tomando en cuenta dos criterios, ¿no? La intensidad en la pronunciación y la terminación de esta. ¿Ya? Según la intensidad tenemos sílabas tónicas, que son aquellas que presentan la mayor fuerza de voz en la articulación, son las que llevan el acento, son las que destacan más, ¿no? Hay un mayor esfuerzo en este segmento de la palabra, frente a las sílabas átonas, que son aquellas que carecen de ese rasgo, ¿no? Que no destacan. Esto no tiene, por si acaso, nada que ver con la tilde, aunque si tú ves, observas la tilde, ese segmento, pues indudablemente tendrá que ser una sílaba tónica, ¿no? Por ejemplo, esto lo puedes apreciar en la palabra amistad, ¿no? La palabra amistad, la sílaba tónica es la última, no lleva tilde por cuestiones ortográficas, ¿no? A diferencia de la palabra carácter, ¿no? La palabra carácter es una palabra que tiene 3 sílabas y la penúltima es aquella también que lleva la tilde, ¿no? Ahora, las demás, como te das cuenta, son sílabas átonas, ¿no? No llevan intensidad articulatoria, ¿correcto? No llevan intensidad articulatoria. Entonces, una palabra solamente puede presentar una sílaba tónica y puede presentar varias sílabas átonas, ¿ya? Por otro lado, la sílaba cerrada, la sílaba trabada, es aquella que finaliza siempre en una consonante o grupo consonántico, en tanto que una sílaba libre o abierta es aquella que finaliza siempre en una vocal, ¿no? O grupo vocálico. Por ejemplo, en la palabra amistad, notamos de que la primera sílaba es una sílaba libre, abierta, porque únicamente tiene vocal, ¿no? En cambio, las dos que le siguen, mis y tat, ¿no? Mis acaba en consonante S y tat acaba en consonante D. Por eso es una palabra, son sílabas, ¿no? Cerradas o trabadas. En el caso de la palabra carácter, también estás notando que la libre es la primera, ¿no? Porque acaba en A, y las dos que le siguen acaban en consonantes, ¿no? Arak acaba en C, ter acaba en R. Entonces son sílabas trabadas, ¿ok? Cerradas o trabadas. Entonces, incluso hasta una palabra o una sílaba se puede clasificar tomando en cuenta estos dos criterios, ¿no? Yo puedo decir entonces que evidentemente la sílaba rak es una sílaba tónica y a la vez es una sílaba trabada, ¿no? O puedo decir también de ka, que es una sílaba átona y a la vez es una sílaba trabada, ¿no? Puedo usar para cada palabra, este criterio de clasificación. Ahora, cuando queremos silabear correctamente una palabra, podemos tomar en cuenta varios criterios, ¿no? Uno de ellos es el aspecto de las consonantes, ¿no? Una consonante, cuando
está en posición intervocálica, está entre la U y la O, ya el elemento con el cual va a formar sílaba siempre va a ser la segunda vocal, ¿ya? Por eso el silabeo es suboficial, ¿no? Porque se silabea, ¿no es cierto? Se silabea subo, ¿verdad? No tomando en cuenta el contexto de la consonante, mas no debes de tomar nunca en cuenta el contexto em, de una, em, de un prefijo, ¿ok? Los prefijos no son criterio de silabeo, ¿de acuerdo? No son criterio de silabeo. Solamente las consonantes y las vocales que escuches dentro de la palabra. ¿Ya? Ahora, en el caso de la X es una letra, ya que vas a formar o estructurar sus sílabas siempre con la vocal que le sigue, ¿ya? Por eso la palabra examen, tú estás notando que la X está unida a la A, así como la palabra exorbitante, esa X está formando sílaba con la O, ¿ok? Entonces, solamente fíjate en el contexto de la consonante, siempre cuando tiene que elegir entre un grupo u otro, ¿ya? Se va a unir con la segunda vocal, salvo que lo que le siga no sea una vocal, sino sea una consonante. Bueno, en el caso de la H, ¿no? La H es una letra que utilizamos en la lengua castellana, pero que no tiene ningún valor o representación fonológica, ¿ya? Entonces, como no tiene ningún valor fonológico, em, bueno, no es un criterio para silabea, ¿ya? Nosotros le tenemos que tomar atención a las vocales y a las consonantes, ¿ya? Nada más, a lo que sea perceptible o audible. Entonces, en el caso de una de la H, ¿no? Cuando está entre una consonante y una vocal, esta pues no impide la formación de sílaba. Ella puede efectivamente aparecer en el medio de esa sílaba, ¿ya? O sea, puede aparecer la H entre una consonante y una vocal. Lo mismo pasa con la palabra deshacer, ¿no? La H está en el medio, entre consonante y vocal, ¿ok? Y bueno, también el tema de los prefijos, recuerda que acá tampoco es relevante la presencia de un prefijo, ¿no? Puede aparecer, como también no, da lo mismo, ¿ya? Y eh, lo relevante nada más es eh, lo que tenga sonido, eso es lo relevante, lo que tenga sonido, así que la N, yo le voy a tomar atención a la N, le voy a tomar atención a la U, cómo se pronuncia la N, con qué vocal se pronuncia la N, no con qué letra, ¿ya? Igual puede ocurrir esto con la palabra exhibir, ¿no? Con la palabra de exhalar, ¿no? Igual, me doy cuenta que la palabra exhalar tiene una H, ¿verdad? Pero yo no le tomo interés a la H. Quien le estoy tomando interés es eh, a la X, ¿no es cierto? Le estoy tomando atención a la X porque la X es la que se tiene que unir con la vocal que le sigue, ¿ya? Es ella la que tiene el sonido. Ahora,
también es muy natural que en muchas palabras de la lengua castellana presenten grupos vocálicos, ¿no? O sea, una palabra está conformada por un conjunto de vocales, ¿ya? Entonces, aquí es importante nada más tomar en cuenta las vocales abiertas, que son la A, la E y la O, y las vocales cerradas, que son la I y la U, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender a combinarlas y a destacar dónde particularmente recae el acento. ¿El acento está recayendo sobre una vocal abierta o sobre una vocal cerrada, ¿no? Ese contraste es importante que lo olviden. Entonces, así hablamos de clases de secuencias vocálicas, tenemos el grupo homosilábico, que lo vamos a destacar particularmente porque las vocales se van a agrupar en una misma sílaba y tenemos allí los diptongos y los triptongos. En tanto que en los grupos heterosilábicos, ¿no? Tenemos las vocales separadas formando distintas sílabas, ¿ya? Eh, en este caso tenemos el hiato, que puede ser un hiato simple o un hiato acentual, ¿ya? El hiato simple se da también con un grupo de vocales en particular, ¿no? Vocales abiertas o vocales cerradas, en tanto que el hiato acentual se tiene que dar con vocales que son de diferente denominación o clasificación. Entonces, empecemos hablando acerca de los diptongos, ¿ya? El diptongo, que es el conjunto de dos vocales que aparecen en una misma sílaba, por eso se dice que son grupos, son parte del grupo homosilábico. Se clasifican en tres formas, ¿no? Cuando tú combinas una vocal cerrada, que puede ser una I, puede ser una U, y una vocal abierta, ¿no? Tú puedes tener una A, una E o una U, ¿ok? Entonces, em, bueno, la vocal cerrada se combina con una vocal abierta, A, E, O, ya para formar una misma sílaba, ¿ok? Una misma sílaba. Por ejemplo, en el caso de IA, ¿no? La I es una vocal cerrada, y la A es una vocal abierta. Y esto lo puedes notar, por ejemplo, en la palabra ansias, ¿no? Ahí está. La palabra ansias, esa I, ¿no? Esa I, esa A se pronuncian juntas, ¿no? Eso es un diptongo. La cerrada no lleva fuerza de voz, no lleva la mayor fuerza de voz, solamente la abierta. Igual ocurre con la palabra cielo, ¿no? Ahí tienes una I, que es una cerrada, tienes una E, que es una vocal abierta, y juntas forman una misma sílaba. Luego tienes la palabra camión. La palabra camión es una palabra que también tiene una vocal cerrada, una vocal abierta. Claro, lo diremos más adelante cuando ya concluyamos con la explicación, ¿no? Que la sílaba, ¿no? Siempre va a formar un grupo vocálico, porque, bueno, eh, las personas o las mujeres pues han cuidado mucho la articulación por siempre, ¿no? Y la vocal abierta, ¿no? Es la que tiene la mayor energía. En el caso de la palabra guardar,
¿no? Tienes la U, tienes la A. Es una palabra también polisilábica, ¿ya? Y ahí estás observando la cerrada U y la vocal abierta A. En el caso de hueso, igual, ya, alguien me dijo profesora, pero ahí no se escucha, ¿ok? Ahí no se escucha. La H, recuerda, la H en la palabra, por ejemplo, hueso, la H es muda, no tiene sonoridad. Lo que sí se escucha es la U, es la A, y por eso constituye un diptongo. En la palabra cuota, ¿no? Tenemos la U, tenemos la O. Es una palabra polisilábica, ¿cierto? Tiene dos sílabas. Y estoy notando que em, la vocal abierta es la que siempre va a llevar la mayor fuerza de voz. Pero no quiere decir tilde. A diferencia de la segunda combinación se da entre una vocal abierta, primero, y después le sigue una vocal cerrada. ¿Ok? Esto lo podemos notar, por ejemplo, en la secuencia I, ¿no? De aire, está la A, la I, ¿ya? Este, lo podrás notar en la palabra náutico, now. En la palabra peine también vas a notar la combinación de la E, que es una vocal abierta, y una vocal cerrada, que es la I, ¿no? Peine, no lleva tilde, ¿no? En el caso de la palabra euro, igual, ¿no? Suena más un poquito la vocal abierta que la vocal cerrada. En la palabra heroico, igual, ¿no? Veo que la palabra heroico, la vocal O es la que lleva la mayor fuerza de voz, a diferencia de la I. Y en la palabra en la tercera combinación, chicos, tenemos el caso de las vocales cerradas, ¿no? La I y la U, ¿ya? Necesariamente la tercera combinación se tiene que dar con vocales cerradas diferentes, ¿ya? La I con la U o la U con la I. ¿Cómo ocurre con la palabra viuda? ¿No? Ahí está la I, está la U. Y la palabra piura, ¿no? Eh, también está en la misma posición la vocal cerrada. También tenemos esto con la palabra cuidado, ¿no? Y la palabra lingüística. La palabra cuidado es una palabra polisilábica. La U y la I siempre se unen, ¿no? A veces no llevan tilde, a veces sí. Y si hay que tildar a alguien en el diptongo, pues será a la vocal cerrada, ¿no? A la última vocal cerrada, a la última. Entonces, por eso, lingüística, ¿no? Ya que no había sonidos delante de esa I, ¿no? La que lleva la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad, el mayor acento, es esta
este segmento, ¿no? Esta sílaba. Luego tenemos el caso del triptongo, ¿no? El triptongo solamente tiene una forma de combinación, ¿no? Tiene la vocal cerrada, la vocal abierta y la vocal cerrada, ¿no? La más importante es la vocal abierta, ya porque ella tiene que llevar la mayor fuerza de voz. Por ejemplo, la palabra apreciáis, ¿no? Ahí tienes la I, tienes la A, que es abierta, y la I, que también es cerrada, ¿no? La palabra confiéis, estás observando, ¿no? La vocal abierta E lleva la mayor fuerza de voz, también puede llevar tilde, y quienes le acompañan son las cerradas. Muy bien. A veces pueden ser también vocales cerradas diferentes, ¿no? Como en el caso de la palabra ioides, ¿no? Eh, ioides, ahí está la I, ¿no? Delante, detrás. Y en la palabra semiautomático, en la palabra semiautomático no hemos tomado en cuenta el prefijo, ¿verdad? Y estás notando que las cerradas son diferentes, ¿no? Una es una vocal que, eh, que es alta, ¿no? Anterior, y una U que es posterior, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las posibilidades en el caso de los triptongos, pero también se pueden dar con otras combinaciones, ¿no? La E puede estar entre vocales diferentes, vocales abiertas diferentes, ¿no? Ese es su contexto, ¿no? Esa abierta puede ser una E, puede ser una A, puede ser una O, ¿no? Por ejemplo, en la palabra antieutanasia, ¿no? Antieutanasia, antieutanasia, entonces la vocal abierta está en el medio. Igual que guaura, ¿no? Guaura, la vocal abierta A está en el medio de ese triptongo. La palabra aguaitar, ¿no? Aguay, guay, la vocal abierta está en el medio. Y la palabra güey, que si bien es cierto, la escribimos con una Y al final, pues esa Y tiene sonido vocálico, ¿no? Tú escuchas una I, ¿no? Güey, ya está. Entonces es una I. Escrita ortográficamente de esta manera. Pero la vocal abierta que está en el medio es la que lleva siempre la mayor fuerza de voz. Bien, entonces aquí hemos visto todas las posibles opciones que podrías tener con un triptón. Bueno, luego pasamos al hiato, ¿no? El hiato es aquel grupo heterosilábico formado con vocales que se van a separar porque la vocal cerrada es la que lleva la mayor fuerza de voz, ¿ya? Pero es importante que discrimines que hay dos tipos de hiato, el hiato simple y el hiato acentual. Tú hablas de hiatos simples cuando tienes pues una secuencia, ¿no? De vocales abiertas, ¿no? Por ejemplo, una A con una A, como la palabra Aarón, ¿no? Aarón escrito de esta manera, obviamente, si no, no habría hiato. O puede darse entre la A y la E, ¿no? Como la palabra Israel, ¿no? Tiene dos vocales abiertas, hay que separarlas. Ya, la palabra aorta, ¿no? Ahí estoy observando la vocal abierta A, la vocal abierta O, se separan. Y la palabra tarea, ¿no? También es una
es un hiato porque hay dos abiertas, ¿no? La E y la, o pueden ser también la E con la E, ¿no? Pueden ser la E con la E. Pueden ser esas vocales abiertas entonces idénticas o pueden ser vocales abiertas diferentes, ¿no? Como reo, ¿no? La E y la O se separan, ¿no? La palabra canoa, ¿verdad? La palabra canoa, tienes una O, tienes una A, se separan, ¿no? La palabra poema, tienes una O, tienes una E, separas. La palabra loor, ¿verdad? Tienes dos vocales idénticas. Las dos son abiertas y por eso separas. Ahora, también puede darse entre vocales cerradas e iguales. ¿Ok? Puede darse entre vocales cerradas e iguales. O sea, cuando tú veas una I con una I, o puede darse con una U o una U, ¿no? Por ejemplo, la palabra chita. Tú ves ¿no? Dos I, U, como de un viro. Entonces, ahí tengo que separar. Ese es el hiato, esas son las dos modalidades del hiato simple. En cambio, el hiato acentual es aquel que tú lo vas a notar porque se van a combinar vocales diferentes. O sea, una abierta con una cerrada o una cerrada con una abierta. Y quien tiene que llevar la mayor fuerza de voz es la vocal cerrada, o sea, la I o la U. ¿Ya? Entonces, en el caso de la palabra maíz, ¿no? Tú observas ahí que tenemos una A, una I, pero quien está pronunciándose con mayor intensidad es la I, ¿no? Y además hay que colocarle la tilde. Igual la UT, ¿no? La UT es una vocal abierta, A, con una vocal cerrada, ¿ok? En el caso de leído, igual es una vocal abierta y una vocal cerrada. La palabra reúne, ¿no? Es una combinación de una vocal abierta, E, y una vocal cerrada, U, ¿no? Oído también es una combinación de una vocal abierta, de una O, con una I. O la palabra noúmeno, que es también una vocal abierta con una vocal cerrada. ¿Quién está llevando la mayor fuerza de voz? Es la cerrada. También puede ser al revés, que primero sea la cerrada, ¿no? Por ejemplo, la palabra bujía. Bujía. La palabra bujía, la mayor fuerza de voz está en la I, en la palabra púa está en la U, ¿verdad? Ajíes está en la I. En la palabra evalúe, la mayor fuerza de voz está en la U, trío está en la I y en la palabra flúor, la mayor fuerza de voz está en la. No sé si por acá, chicos, tengan alguna duda, consulta, pregunta. Sí, profesora, una consulta. En ese de vocal abierta y vocal abierta, no le entendí muy bien por qué había hiato. Ya, siempre que tú veas abiertas, siempre.
A con A o A con E, cualquier abierta, ¿no? Siempre la vas a separar, siempre, ¿ya? Porque las dos tienen una intensidad articulatoria, cada una tiene su propio, como que su propio acento, ¿no? Siempre que veas abierta con abierta, de cualquier tipo, de cualquier variedad, porque como estás observando, hay diferentes posibilidades, ¿no? Diferentes opciones. Pues siempre que veas abierta con abierta, vas a tener que hacer la segmentación. Ya, profesora, gracias. Ok, bien, vamos con el ejercicio de aplicación número 2. Dice, segmente las siguientes palabras en sílabas considerando las reglas de silabeo ortográfico. A ver, chicos, aquí ustedes me van a ayudar, ¿ya? Ustedes van a escribir a través del chat cuál es el silabeo adecuado, ¿no? En las palabras que están observando en pantalla. A ver, escriban, por favor. Ya estemos atentos al chat. Así que si hay alguna observación, entonces haremos la corrección en la pantalla. Muy bien, diccionario, correcto. Así es. Otra. Vayamos con la letra B. Ujú, ahí está. En el caso de alhaja, acuérdate que qué pasa con la H, ¿no? Ujú, malhechor. Ujú, muy bien. Subarrendatario. Recuerden, chicos, que para silabear no es necesario considerar los prefijos. Acuérdense de eso. ¿Qué más? Y Paraguay. Ya. Bien. Entonces, ok, Rodrigo. Ya. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, por
por aquí. Vamos a agrandar un poquito más. Ya. A ver, la palabra diccionario, ¿no? La palabra diccionario, tú ya sabes que la C y la C no forman un grupo, son diferentes sílabas, diccionario, ¿no? Acá estás observando, por ejemplo, que hay dos diptongos. La palabra alhaja, recuerda que la H es muda, la H no tiene sonido, no le voy a tomar atención. Yo le debo tomar atención a lo que sí tiene vibración, lo que sí tiene sonido, lo que se materializa. Entonces la palabra alhaja tiene que silabearse de esta manera. La, ¿ok? La, esa es una sílaba. A-la-ja, ¿sí? La palabra exorbitante, el caso de la X, ¿no? La X cuando está con dos vocales se va con la segunda. Exorbitante, ¿no? Al, mo, ad, ¿no? Porque la H no tiene sonido, ¿verdad? Lo que tiene sonido es la O, es la A, ¿verdad? Ahí yo noto una fuerza de voz, ¿no es cierto? Yo destaco más bien las vocales abiertas en ese contexto. Por eso le voy a poner atención ahí a las vocales abiertas. Yo sé que eso es un hiato simple. Y la H nada más se adapta y le sigue a la vocal abierta. En el caso de la palabra malhechor ocurre lo mismo que en la palabra alaj, ¿no? Ma, le, ahí está, le, malhechor, ¿ok? La H no tiene sonido. No le presto atención a eso. Le presto atención a la L y a la E. ¿Cómo se pronuncian ellas? En el caso de la palabra subarrendatario, ¿no? Le decía, el prefijo no hay que considerar. Su, ba, ren, da, tario, ¿no? O sea, la sílaba suba, ¿no? Subarrendatario. La B se va con la A. En caso de descafeinado, claro, pues yo no voy a unir la S con la C, ¿no? No, pues son sílabas distintas. Son consonantes que se articulan de diferente manera, ¿no? Descafeinado. Hay un diptongo. Y en la palabra Paraguay, Paraguay, aquí hay un triptongo, ¿no es cierto? Esa U es ahí, ¿no? Claro, porque yo escucho que la que tiene la mayor fuerza de voz es la vocal abierta. Esa suena un poquito más y está acompañada de dos vocales cerradas, ¿no? Está acompañada de la U, está acompañada de la I, solamente que esa I se escribe de esa manera. Cuando tú pronuncias la palabra Paraguay, tú escuchas a una I. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora a revisar 4 preguntitas. Ya, vamos a revisar 4 preguntitas. Ya, a ver, 4 preguntas de la semana número 2. ¿Ya? Así que también te voy a pedir tu participación, tu apoyo para revisar. ¿Ok? Bien, estás viendo mi pantalla, ¿verdad que sí? Sí, profesora. Ok, muy bien, Linda.
A ver, chicos, vamos a agrandar un poquito. Vamos a revisar la preguntita número 6. ¿Ya? Dice, el tono es el rasgo prosódico que consiste en la variación de la inflexión de la voz, el cual puede determinar el cambio de significado a nivel de la oración. En la lengua española, el tono puede ser de 3 clases: ascendente, horizontal y descendente, ¿no? Según lo mencionado, seleccione la alternativa que presenta tono final ascendente. ¿Qué opinas? ¿Cuáles son las oraciones que presentan esa clase de tono? La letra A, a ver, me dices que es la 2 y la 4. La 2 y la 4. O sea, la clave debe ser la letra A. A ver, la 2. ¿Le mencionaste que debía ser puntual? Claro, el tono tiene que ser ascendente, ¿no? ¿Te indicó que llevaras todas las evidencias? ¿No? Ahí está, tiene que ser ascendente. En cambio, mira, la número 2, la número 1, ya no presenta tono ascendente porque, mira, está comenzando con la palabra cuánto, ¿no? La palabra cuánto es un pronombre interrogativo. El tono final, el final es siempre descendente, ¿ya? ¿Dónde? Igual acá, ¿no? ¿Dónde dejaron los últimos reportes de Juan? El donde presenta tono final descendente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vámonos con la pregunta número 7. La pregunta número 7, a ver, ¿qué dice? Considerando las diferentes clases de los fonemas consonánticos, según el punto de articulación, elija la alternativa que correlaciona adecuadamente la columna de las consonantes con la de su respectiva clasificación. A ver, tomando en cuenta el punto, la clase de consonantes sería la número 1. ¿Qué opinas? Ahí la E. Y no, la L, claro, efectivamente, es un fonema palatal, porque la lengua tiene que leer para cambiar, para poder pronunciarse ese sonido, ¿no? La L es un sonido alveolar, ¿no es cierto? Por eso dos es una. Muy bien. Luego tenemos la K, ¿no? La K es un sonido que se articula cuando la lengua se retrae, por eso es velar. Tenemos el fonema Z, que es un fonema interdental, porque el sonido se articula con la lengua entre los dientes. Y por último, tenemos el fonema, vamos a poner aquí, el fonema T, que es un sonido dental, porque la lengua se aproxima hacia la zona de los dientes. Entonces, muy bien. Tu clave efectivamente es la letra B, B de bueno. Vámonos ahora con la pregunta número 11. ¿Ya? Las secuencias vocálicas pueden clasificarse como diptongos, triptongos y hiatos.
Tomando en cuenta esta clasificación, dice correlación de las palabras con los grupos vocálicos que corresponden. Luego marque la alternativa correcta. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería tu respuesta a la pregunta número 11? ¿Qué opinas? La letra D, me dices, ¿no? A ver, ¿será la letra D? A ver, cuídate, ¿no? Cuídate presenta un diptongo, ¿no? Porque ahí están las vocales cerradas, vocales diferentes. Aeropuerto, ¿no? Acá tú ves que hay un hiato simple, ¿no es cierto? La A y la E se separan. Y también hay un diptongo, ¿no? Pero ya vimos el tema del diptongo, así que con diptongo no es. Ah, bueno, acá sí hay una alternativa que nos ofrece todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, esperen. Un hiato simple, la A con la E y un diptongo. Muy bien. Luego tenemos averigüéis, ¿no? Ahí está, la vocal abierta en el medio, las vocales cerradas hacia afuera. Ese es un caso de triptongo. Muy bien. Tapicería, tapicería, ¿no? Suena más la I, suena más la A. Eso es caso de un hiato acentual, ¿no? Y la palabra rehén, lo único que observamos en rehén que es vocales abiertas, ¿no? Claro, entonces la abierta con la abierta se separan la H, ya sabes, no le tomo atención, que no tiene sonido la H. Ya está. Por eso, efectivamente, tu clave es la letra D de dado. Muy bien. Pregunta número 12. Para que el correcto silabeo de las palabras, para el correcto silabeo de las palabras, se toman en cuenta las reglas vigentes preestablecidas por la RAE. De acuerdo con ellas, seleccione la alternativa que presenta adecuada segmentación silábica de las palabras. Muy bien. ¿Cuál sería tu respuesta? Me dices que es la letra C. A ver, vamos a destacar la letra C. A ver, leían, ¿no? Ahí tienes la E con la I, efectivamente. Ahínco, claro, hay un hiato acentual, hay que separar. Aquel, claro, acá hay dos sílabas. Y poemario, claro, hay un hiato simple, hay un diptongo. Esa es tu respuesta. Muy bien, esa es la clave, chicos. A ver, ¿cuál fue el defecto de la letra A? ¿Cuál fue el defecto, chicos? Aquí, ¿no? La sílaba na. Inhabilitar, ¿no? La N debió unirse a la H y a la A, ¿no? Nada más. Ese fue el único error. En la letra B siguen una línea. La E con la A se debió separar. Anti-EU, ¿no? Esto debió unirse también. Ese es el otro error. No tienen por qué separarse, es ahí, no tiene acento, ¿ya? Acá lo que debió unirse fue el triptongo.
En la letra D, ¿cuál es el error? Exhaustivamente, a ver, buscó exhaustivamente sus joyas. Bueno, la letra D también está bien, chicos. ¿O no? ¿Cuál es el defecto que le encontrarías en la D? ¿Cuál es el defecto de la D, chicos? ¿Encuentran defecto o no encuentran defecto? Pero la X está bien que se una con la A. La X se tiene que unir con la A. Es correcto, la X. La posición de la X está bien situada. ¿Ya? No, Giselle. La X no tiene que separarse de la H. La X está entre la E y la A. ¿Con quién se une? Con la segunda vocal. Entonces aquí tenemos dos claves. Ajá. ¿Ya? Correcta también la D. A ver, la E. ¿Cuál es el error de la E? Se prohíbe viajar al interior del país. Se prohíbe, claro, el problema está por aquí, ¿no? Claro, el hiato acentual tiene que separarse, ¿no es cierto?, de la vocal abierta, porque suena más la I. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario, duda, chicos? No. Bien, muchachos, eso sería Profesora, entonces todo por... ¿Sí? disculpe, en la C está mal, porque leían lleva tilde y es yato acentual. Y cuando es así, se tiene que separar la I con la A. Mm, a ver, en la letra C me dices, ¿no? Así es. Ya. En la letra C, a ver, leían... Ah, claro, claro. La I es la que lleva la mayor fuerza de voz. O sea, esa I tendría que estar segmentada de la A. Acá hay dos hiatos acentuales. Claro, correcto, correcto, correcto. Entonces nos quedamos con la D. Ujú. Bien, excelente la aclaración. Muy bien, chicos. Eso significa de que han estado atentos a la explicación y el análisis de las preguntas, ¿ya? Em, Bueno, y ahí nos estaríamos quedando hasta la siguiente clase. Ya, no se olviden, resuelvan las demás preguntitas que están pendientes. Si hay alguna inquietud, me pueden formular sus preguntas también la próxima clase. No hay ningún problema. Bien, chicos, un abrazo. Los dejo con su siguiente clase. Nos vemos. Chao, Lidia, gracias. Hasta luego, profesora. Hasta luego, chicos. Cuídense. Un abrazo. Cuídense. Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes por aquí. Vamos a Buenas tardes, comenzar. profesor. Buenas tardes con geografía y cívica, chicos. Ok, hoy estamos recargaditos. Incluso les diré que 3 semanas en uno van a venir, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Comenzamos con geografía, con toda la actitud posible, por favor, es a modo de recordar realmente. Pero vamos a ver, comenzamos. Vamos a estudiar el día de hoy la geósfera, la composición y la estructura de la capa superficial de la Tierra, la parte sólida hasta la parte semisólida. Ok, esta es la geósfera.
Tiene parte externa, tiene parte interna. ¿Cuál es su composición? La primera capa es la corteza, es la capa superficial donde ocurren diversos procesos de formación. Vamos a ver después geodinámica externa, no te preocupes. Pero bueno, esa es la corteza y ocurre en la corteza. La corteza se divide en cial o continental y cima, con S por si acaso, las profundidades oceánicas. Cial, en superficie y cima en profundidades. Más o menos asociando con la palabrita. Manto. Luego le sigue el manto. Se encuentra entre la capa de la corteza y el núcleo. Ahí está. ¿Y en qué se divide? En manto superior y manto inferior. No te van a preguntar manto superior y manto inferior realmente. Te van a preguntar astenosfera y la mesósfera. Astenosfera y mesósfera. Ok. Estamos bien. Ahora sigue la sección del núcleo. Núcleo externo y núcleo interno. Si la pregunta va, ¿cuál tiene la mayor temperatura? Por supuesto, el núcleo. ¿De dónde crees que proviene la lava de los volcanes? Es justamente del núcleo interno, de las partes mayores temperaturas hasta los 6.000 grados centígrados. Este núcleo está conformado por elementos químicos como el hierro y el níquel. ¿Y cómo saben, profesora, que está conformado por hierro y níquel? ¿Será que algún investigador ha llegado al centro de la Tierra? No, no es posible porque hay altas presiones cuando se llega al núcleo. Aparte de la temperatura, eso quiere decir que el cuerpo del ser humano terminaría explotando. Entonces, ¿qué sucede? Gracias a la erupción volcánica, tomaron un fragmento de lava y lo llevaron los vulcanólogos a analizar. Y ahí se determinó cuál es la composición química del núcleo. Entre otras cositas, tenemos discontinuidades o capas intermedias. La discontinuidad, primero está la de Conrad, le sigue la de Mohorovicic, luego está la discontinuidad de Ribity, de Gutenberg y de Weichert-Lehmann. Esas son las discontinuidades, pero al final, a grosso modo, solo tenemos que dividirlo: corteza, manto y núcleo. La corteza está nuevamente recordando cial y cima. Cial, la parte de superficie, y cima, profundidades oceánicas. Manto superior o astenosfera, manto inferior o mesósfera. Núcleo externo y núcleo interno. Ya está. Pasamos entonces. Hay procesos de transformación del relieve. Así es que vamos a comenzar. Son de dos tipos: por geodinámica, dinámica de la Tierra interna y dinámica de la Tierra externa. Ambos vamos a tratar. Vamos a comenzar con la interna. Continuamente se está transformando, hay movimientos y los que se sienten. Y luego vamos a continuar por la externa. La externa, sí, para lograr visualizar los cambios tiene que pasar cientos y millones de años. Comenzamos entonces con este tipo de geodinámica interna. Pero antes de esto tenemos que hablar del diastrofismo. El diastrofismo es la transformación, lo violento que puede ocurrir. El diastrofismo se divide en movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Ya recordando, epirogénicos son verticales y los orogénicos son horizontales. Muy bien. Los epirogénicos son lentos, pero se mantienen. ¿Qué más podríamos mencionar de los epirogénicos? Se dan la formación de continentes, escudos y tablazos. Los epirogénicos se basa en la teoría de la isostasia. Creo que no hay la diapositiva de la isostasia. ¿Qué es la isostasia? Es el equilibrio que toma la superficie de las profundidades. Por ejemplo, una parte de física realmente. Entonces, tenemos un volumen de agua y tenemos un vasito con tierra. Mientras tiene mayor tierra, se va a mantener hundido, ¿no? La mayor
proporción va a estar en la profundidad, es decir, debajo del agua, a diferencia de lo que se puede visualizar. Luego, vamos quitando el suelo, por aquí va a quedar, vamos quitando tierra y esto que ocurre cede, es decir, va a disminuir lo que se encuentra dentro del agua. Entonces, de la misma manera va a funcionar la tierra, es decir, lo que se encuentra bajo el manto versus la superficie. Hay procesos de desgaste de superficie, así como te estoy diciendo que voy a quitar tierra, hay procesos de desgaste que es la geodinámica externa, por ejemplo. Eso ocurre en la epirogénesis. Recuerda, epirogénesis, movimientos verticales, son procesos lentos pero sostenidos, no se pueden visualizar en corto tiempo, sino en mucho tiempo, y se fundamenta en la teoría de la isostasia. Ya está. Movimientos orogénicos horizontales se producen a lo largo de las placas continentales. ¿Qué ocasiona? Formación de plegamientos, formación de fallas y las fosas marinas. ¿En qué se fundamenta? En la teoría de las placas tectónicas. A ver, un ratito. Así estamos acá. Vamos a mencionar un poquito, vamos a profundizar en la teoría de la tectónica de placas. Aquí está. Antes de irme a la tectónica, yo no puedo hablar de la tectónica si no inicio con la deriva continental. ¿Por qué? Primero fue la deriva continental. ¿Quién propone la deriva? Alfred Wegener. Todos pensaban que Alfred era un loquito en 1915. Encima muere sin gloria. Todos decían, no puede ser. No creían de que el continente en algún momento estuvo unido, a pesar de las 5 evidencias que había encontrado. Las coincidencias de los distintos continentes que se asemejaban. Encontró, por ejemplo, en la parte de algas, tipo de la especie de algas de la zona tropical en los polos. O sea, ¿cómo era posible? Evidencias fósiles, evidencias de suelo, pero aún así no le creyeron. Él dijo que todo estuvo en un momento reunido en algo llamado Pangea. Luego se dividió en Laurasia y Gondwana. Hasta se fue separando progresivamente hasta quedar como hoy en día es la posición de los continentes. Ok, a ver un ratito, este de acá me está molestando. Ya, listo. Luego de la deriva continental, muere Wegener, se da la tectónica de placas. La tectónica de placas es fundamentado por Harry Hess, Tuso Wilson y Morgan Bird, pero realmente quien se encapricha con esta teoría no está aquí, es Mary Ford. Mary es una mujer, es Mary Ford. Ella dice, no, Wegener tenía un poco de razón, porque ya como con el tiempo fue avanzando la tecnología, ella mandó a hacer mediciones de las profundidades oceánicas y encontró justo estas líneas de división, mosaicos gigantescos que evidenciaban la generación que evidenciaban que existían placas o divisiones. Y estos se desplazan a nivel del manto superior o la astenosfera, gracias al manto, gracias al fluido que tiene la astenosfera. Las placas están colisionando unas con otras, como aquí, o algunas se están separando. Algunas colisionan, algunas se separan. Justo hablando de esta colisión o esta separación, te voy a mencionar lo siguiente. Los tipos de límites de placas tectónicas, en realidad son 3. Uno ni se siente, que es la última. La transformante ni se siente. A ver, te hablaba, la colisión, la unión, cuando están una sobre otra, límite convergente. La separación, límite divergente. Esto ya lo debes recordar. ¿Qué ocasiona límite convergente? La creación de cordilleras. Es fijo que te van a preguntar. ¿Por qué se crean las cordilleras? Gracias a las placas tectónicas de límite convergente. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran por movimientos orogénicos. Recuerda que estoy hablando de todo lo de orogénicos. Epirogénicos ya se rea. Orogénicos. Esos siempre tienden es común. ¿Qué más se va a encontrar en el límite convergente? ¿Qué más forma? Las fosas marinas, las fallas, los movimientos sísmicos. Te voy a resaltar movimientos sísmicos.
Estos movimientos sísmicos están tanto en la límite convergente, divergente y transformante, así es que se va a repetir. Ya, se va a repetir. Un ejemplo de creación de cordilleras, el Himalaya, la cordillera de los Andes, en fin, cordilleras más representativas. Límite divergente o separación, que ocasiona la nueva litosfera oceánica. Las famosas dorsales oceánicas. ¿Qué son las dorsales? Entre separación y separación va a salir un poco de magma. Son volcanes oceánicos realmente pequeños. Dorsales oceánicas, el Valle del Rift también, que es una formación oceánica, además de los movimientos sísmicos que ya te mencioné. Como límite transformante, este no crea ni destruye realmente, por eso no es tan representativo. Son placas que se deslizan entre sí, que ocasiona fallas y movimientos sísmicos. Fallas y movimientos sísmicos. Muy bien. Esos son los 3 tipos de límites de placa tectónica. No te vayas a olvidar, por favor, de las cositas claves que te estoy dando a notar. ¿Ah? Ok, justo hablando por aquí, hay otro tipo de formación que es por vulcanismo. El magma del núcleo interno cede por el suelo hasta salir al exterior. Este magma, cuando está en el interior, esta sustancia cuando está al interior se llama magma. Cuando sale se llama lava. Se llama lava. Hay magmatismo intrusivo, es decir, magma que no sale nunca, se queda a medias. ¿Y por qué se queda, profesora? Ni bien es por la fuerza o incluso por el tipo de suelo. A veces es muy compacto, es muy resistente y no logra escaparse ese magma. Y magmatismo extrusivo cuando ya apreciamos lava, cuando va al exterior, si con una gran presión llega a erupcionar, la palabra es erupción, a dar erupción. Vulcanismo. Otra pregunta. Los batolitos, profesora, la formación de batolitos, ¿dónde se forma? Al interior. Batolito, bueno, el batolito de la costa, formaciones al interior. Se secó el magma, incluso se seca el magma con el tiempo. Formación de rocas, ahí queda. Por otro lado, habíamos mencionado que en los movimientos de placas hay actividades sísmicas. En los 3 tipos de movimiento, no te olvides, movimiento convergente, divergente y transformante. Ok, ahora vamos a hablar de la actividad sísmica. Esto es un proceso paulatino, progresivo y constante realmente. ¿Y qué es la actividad sísmica? Liberación de energía. Liberación de energía de estas placas tectónicas cuando interactúan entre sí. Hay tipos de ondas sísmicas, primarias, secundarias y superficiales. Eso hace entrever que las primarias y secundarias son interiores, son internas. Las primarias también son consideradas como ondas P o ondas longitudinales y las secundarias como ondas transversales. Las primarias parten de un hipocentro, ojo o foco. Una de las preguntas fue, de los ciclo pre fue reconocer justamente los elementos del sismo y uno de los elementos es el foco o hipocentro, de donde se origina la liberación de la energía como onda primaria. Y las ondas secundarias son lentas también, están al interior, por supuesto, el desplazamiento. Pero me estoy olvidando, entre estas dos, ¿quién es más violento, profesora? El más violenta de estos 2 tipos de desplazamientos internos es la primaria y la secundaria es lo más lento, la más lenta. La primaria, ¿por qué? Porque las ondas son más cortas y las secundarias son más largas. O sea, hay mayor potencia a ondas cortas, eso es lo que te quiero decir por física. Y las ondas secundarias, porque están más distantes, tienen menor fuerza. Ondas primarias y secundarias, todo siempre parte del hipocentro, todo parte de un hipocentro. Y las superficiales, ahí está, van a formar un epicentro. Un epicentro. A este epicentro
A este epicentro se le conoce, incluso se le da coordenada geográfica. ¿Cuál es el epicentro? 76 grados este, y ahí te dan las coordenadas. En la ciudad o en el centro poblado de Santa Rosa se originó, por ejemplo. Epicentro. Si te dan ya dónde exactamente en coordenadas, es porque está al exterior. Si te dan incluso hasta el centro poblado, es epicentro. Este epicentro, estas ondas superficiales, se dividen en de dos tipos. Hay ondas Rayleigh y las ondas Love. ¿Cuál es cuál? Las Rayleigh tienen movimientos circulares y las Love de lado a lado. ¿Cuál de estas dos es más destructivas? Porque cuando hay ondas superficiales, se vuelven un poco, afectan más, nos afectan más, se sienten más. ¿Cuál de estas dos? Es las ondas Rayleigh, circulares. Justamente cuando hubo el terremoto de Pisco, de Ica, se dio movimientos Rayleigh, circulares. Aquí en Lima se apreció, incluso eso es como, ¿cómo se representan las circulares? De esta manera. Las pistas iban de arriba abajo, parecía un gusanito. Ahí rápidamente la población dijo, no, bueno, los que sabían, por supuesto, son ondas Rayleigh, va a ocurrir, es algo desastroso. Tienden a ser desastrosas. ¿Cuáles son las escalas de medición del sismo? ¿Cómo se llama este elemento que mide el sismo? Sismógrafo. Miden las intensidades de la onda, ¿Cómo lo puedo imprimir? En un sismograma, ahí está. De un momento dado no hubo nada y un poquito se elevó. Hasta en las superficiales, ¿cómo se sintió? Comenzamos con la escala sísmica de magnitud local y magnitud de momento. Voy a comenzar con estos dos tipos de magnitud. Los estoy agrupando. La magnitud local es la más antigua. También es conocido o es medido a través de la escala de Richter. Es una escala medida desde el foco, desde el hipocentro. Permiten medir solo sismos, hasta hoy en día se utiliza, pero es menos utilizada, sismos que llegan solo hasta los 6.5 grados. Profesora, si el sismo, por ejemplo, en Ica fue de 8, ¿pudo haber sido medido con la magnitud local? No. Si es que son sismos que sobrepasan 6.5 grados, es de la magnitud del momento. Pero una cosita, la magnitud del momento aparece después. Así es que los sismos bastante antiguos han sido medidos con magnitud local. Por supuesto, han dado medición hasta 6.5 nada más, a pesar de que haya pasado esa intensidad. Después se crea la magnitud del momento. Esta magnitud se dice que es la más acertada. Es tanto para sismos, desde pequeños sismos hasta grandes sismos. Tú puedes medir hasta de 2 grados el sismo. La medición es de una energía total, tanto del hipocentro y del epicentro. En cambio, la magnitud local es solo del hipocentro, del foco. Esas son las dos diferencias. Por otro lado, de repente te vayan a preguntar la intensidad. Ya hablé de magnitud, la intensidad del sismo. Esta intensidad, esto de aquí es cuantitativo. Vas a encontrar valores, cuantitativo, medición, datos. Y la Mercalli modificada es la intensidad y eso sí es cualitativo. Aquí es el nivel de percepción, se mide en 12 valores. Desde el 1, que es el menor, hasta el número 12, que es la de máxima destrucción. Es Mercalli modificada para la intensidad. Es decir, yo te preguntaría en este momento, ¿cómo sentiste el sismo? Ay, no, a mí sí, de repente por tu grado de nerviosismo digas, a mí sí me pareció bastante fuerte. Otro diga, no, suave. Entonces, esa es la percepción de cada persona. Hay que tener mucho cuidado también ahí. Claro está que no se pregunta a 1 o a 2, se pregunta a una cantidad de personas. Mercalli modificada. Listo. ¿Cómo se da? No se da en valores, se da desde mucho daño, poco daño, muy intenso, poco intenso, así se mide, de modo descriptivo. Ejemplitos. Los sismos más violentos de la historia peruana que causaron un gran impacto socioeconómico son el sismo de Chimbote en Ancash en 1970,
¿Cuál fue el foco? A 30 kilómetros de profundidad. Si ya me dicen profundidad, yo sé que es foco, el hipocentro. En Chincha, en Pisco Ica, en el 2007, fue la profundidad de 39 kilómetros. El epicentro, aquí está el epicentro, si te dan a elegir, 50 kilómetros al oeste de Chimbote. Ya me está dando la ciudad, ya sé que es la superficie. ¿Dónde comenzó a nivel superficial? Y en Pisco fue a 40 kilómetros oeste de Chincha Alta. Magnitud, te dije bien claro, para medir la magnitud es cuantitativo, 7.8 grados escala de Richter. Profesora, esto fue medido con la magnitud local, efectivamente, pero es porque es antiguo. 7.8, profesora, pasa del 6.8 que usted me dijo. Sí, pasa del 6.8, pero es porque es antigua la escala. Pero en cambio en Chincha Pisco, ahí sí fue medido con la escala de magnitud del momento, que llegó hasta 7.9. Sí, midiendo bien, ¿cuál fue el más violento? Por 1 grado centígrado, disculpen, por 1 grado, como estoy analizando temperaturas, estoy ahí bloqueada. A ver, por 1 grado de diferencia en magnitud le gana Chincha, el terremoto de Chincha, a diferencia del de Chimbote. Intensidad. El de Chimbote dice que fue entre 7 y 8 escala de Mercalli modificada. Y en Chincha de 7. Profesora, pero en intensidad fue más violento de Chimbote porque llega a 8. Es correcto. ¿Por qué ocurre esto si la magnitud es de 1 menor, de 0.1 menor? Y es que las condiciones o las pérdidas fueron mayores en Chimbote. Recuerda que prácticamente se sepultó una ciudad completa, hoy en día llamado Camposanto. En impacto socioeconómico hubieron 67,000 muertos. ¿Cuántos en Chincha? 597. Las condiciones en Chimbote eran precarias. En Chincha también, por supuesto, que hubo pérdidas, pero mayores pérdidas en Chimbote. Por eso es que la intensidad también es clasificada en escala de 8. 150,000 heridos. Aquí hubieron más heridos en Chincha. 1,800 heridos. Ahí las casas se vinieron abajo, pero el nivel de rescatismo del INDECI fue mayor. Por eso hubieron heridos. Aquí sí, en Chimbote no hubo de otra, hubieron mayor cantidad de muertos. 800,000 personas sin hogar. Aquí en Chincha hubo mayor destrucción. 91,240. ¿Por qué? Uno de ellos era menor la cantidad de población y en Chincha era mayor. Aparte de que en Chincha la mayor construcción eran de esteras y adobe, ¿no? Incluso el Estado hizo una reposición de sus viviendas. Bueno, 95% de viviendas destruidas en Chimbote y cientos de miles de damnificados en Chincha. Ahí están ambas historias, una fotografía de película blanco y negro y la otra color. Aquí terminamos geodinámica interna. Vamos a geodinámica externa entonces. La meteorización, comenzamos. Meteorización. Ahora sí es lo que podemos observar. Esto de aquí tiene que ser en cientos y miles o millones de años. Comenzaremos con la meteorización. La meteorización son las rocas que afloran a la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, o ya sea la atmósfera o algún otro elemento como hidrosfera, biosfera, van a ser desintegradas. En cristiano, desintegración de la roca por un agente natural. Ahí está. Desintegración de la roca por un agente natural. Esto puede ser meteorización física y meteorización química. Natural o también, bueno, un compuesto, ¿no? Un compuesto. Me estoy olvidando ahí el compuesto químico. En físico, ¿qué elemento natural? La temperatura. Cambios de temperatura hace la dilatación de la roca y esta se fragmenta. Acción del hielo. El agua en altas elevaciones, metros sobre el nivel del mar a mayor metros sobre el nivel del mar, se cristaliza, ¿verdad? Se congela. Y esto, al ingresar en la porosidad de la roca, al congelarse, también va a lograr la fragmentación. Por bioclastia, cuando la plantita crece ahí bien añadida, bien impregnada la roca, genera raíces.
genera raíces y las raíces poco a poco van a hacer que se fragmente la roquita. Puede ser ya sea por plantito, también por animales. Un gusanito genera su caminito por la roca. Pero con el tiempo continúa con el caminito hasta que la roca ya no da más y se fragmenta. Meteorización física. Agentes de la meteorización química. El agua. Por hidrólisis. El agua. No necesita el agua convertirse en cristales, como la meteorización física, sino que el agua, por el componente, por el mineral que ya tiene la roca, generan un nuevo compuesto químico y eso hace que la roca se fragmente. Otro, por el contacto del oxígeno, oxidación, me refiero a la oxidación. ¿Cómo puedo apreciar esta oxidación? Vas a ver las rocas de tonos de color amarillo, de color anaranjado. También esta oxidación, lamentablemente, se debilita la roca y plom, se fragmenta. Por dióxido de carbono o carbonatación. Carbonatación. ¿A qué se diferencia de las demás, profesora? A mí me parece que la del agua o hidrólisis y carbonatación se parecen. No. La de carbonatación o por la presencia de dióxido de carbono es mucho más violenta. Es mucho más violenta. Tú pones el dedito y ¡fum! Se rompe toda la roca. Es muy sensible. Por eso vas a apreciar así como agujeritos, con varios agujeritos en la roca. Incluso te atreves a poner el dedito o a presionar un poquito más, ya se rompe la roca. Tipos de meteorización física y meteorización química. Por otro lado, también tenemos la erosión. Por un lado, meteorización. Dijimos que la meteorización es la desintegración de la roca. La erosión se generan por un conjunto de fenómenos exteriores que le van a dar forma a todo un relieve. Aquí es para la roca, aquí es para el relieve. Erosión es para el relieve en su conjunto, al suelo en su conjunto. ¿Quiénes podrían ser agentes erosivos? Los ríos, el agua subterránea, las olas de mar, vientos glaciares, lluvia y nieve. ¿Cómo se da la erosión? En procesos. Primero se desintegra, hay un arranque del material. Luego se transporta gracias a la pendiente, a la gravedad o también a los agentes que te he mencionado. Y finalmente, cuando ya tiene poca fuerza, se deposita, se estanca, se queda ahí. Tipos de erosión según agente. Tipo de erosión, comenzamos con A. También otras palabritas que aprender. Degradación es desgaste. No te van a preguntar como desgaste, sino como degradación. Y agradación es acumulación. Acumulación. Recuerda eso porque te voy a estar mencionando frecuentemente degradación y agradación. Ya, hay que aprendernos los nuevos términos. Degradación o desgaste, acumulación o por agradación. Comienzo con el relieve por desgaste o degradación. La erosión fluvial de ríos. Erosión de ríos o por ríos. Ingresa el agua. ¿Qué hace? La formación de los valles en V. Por ejemplo, la zona andina tiene mucho de estos valles. La costera también, pero generalmente la andina. Se aprecia mucho mejor. ¿Qué más hace este agente de río? El río arrastra sedimento. En la parte baja, en la zona baja, genera acumulación. Por ejemplo, los famosos deltas. En la zona de costa, cuando el río ya no tiene fuerza, ya ha arrastrado mucha arena, de repente hay como bracitos, ¿no? Bracitos. Por un lado sale el agua a las justas y por otro bracito, por otro, y así. Esos son los deltas. El agente viento o por erosión eólica. Degradación. El famoso bosque guaya y bosque de piedras.
hay que tener mucha imaginación realmente. Yo sí he visitado, lo he visitado, dicen, "Ah, es una ardilla". Uno ve roca. Por otro lado, es el hombre pensante, uno ve roca. Entonces, hay que tener mucha imaginación realmente, pero sí tienen algún tipo, alguna forma. Por acumulación o agradación, las dunas, el viento, acción de vientos. El viento pierde su fuerza y se acumula. Pero estas dunas no son estables, van desplazándose de un punto a otro punto. Erosión marina por olas de mar. Los famosos por degradación acantilados. Por degradación acantilados. Por agradación, aquí no logro leer, disculpen, aquí está el ejemplo del tómbolo. Tómbolo. ¿Qué son los tómbolos, profesora? Los tómbolos es debido a que las olas de mar arrastran material, ¿ya? Pero esta es la costa. No en la parte costera, sino fuera de ella, y forma como un bracito. Esto es por acumulación, tómbolo. Es un bracito así medio graciosito. Ese es el tómbolo. Acumulación de arena, tómbolo. Por agente glaciar, los famosos por desgaste valles en U. Cuando estamos a grandes elevaciones, presencia de glaciares cercanos, entonces la erosión se va a dar así. Vas a ver la forma incluso. Erosión glaciar por acumulación, las famosas morrenas. Y es que el glaciar también arrastra material sólido, el suelo. Y esas morrenas se van a ver como lenguas, como lengüitas, morrenas, por agradación o acumulación. Erosión kárstica. La erosión kárstica es incluir agua subterránea más la roca calcárea. Un tipo de roca. Tiene que ser necesariamente ese tipo de roca. ¿Por qué? Te va a permitir que la erosión kárstica, agua subterránea debido al tipo de roca, la formación por desgaste o degradación de cavernas. Y por otro lado, no solamente la formación de cavernas, sino la caída de esta agua, de agua subterránea, en la roca, va a ceder la roca. Si habrás visto las famosas estalactitas, la formación desde los techos, la caída de agua, sino que la roquita va desintegrándose, va cayendo gotita, gotita, gotita y se va endureciendo. Ahí está, desde el techo. Otra formación que llega hacia el piso por la caída del agua, gotita a gotita, forma las estalagmitas. Esta es estalagmita. Mita le voy a colocar en el piso. Ya sabes que es estalagmita. Y cuando en algún momento se llegan a unir, a esto se le llama estalagnato. Estalagnato. Erosión kárstica. Erosión pluvial. Pluvial quiere decir por lluvias. Erosión pluvial o lluvias. ¿Qué hace la lluvia? Por desgaste, la generación de cárcavas. En realidad no tiene su inicio como cárcavas, sino como quebradas, son más delgaditas. Con el paso del tiempo, esas quebraditas se van haciendo más profundas, como gargantitas en los cerros. Y a eso, cuando se hace más profundo y más anchito, se le llama cárcava. Ahí lo ves, cárcavas. Por agradación, conos coluviales. Conos coluviales. Gracias a la acción de las lluvias, llevan sedimentos hacia algunas zonas y va a formar como un abanico de sedimentos. A eso se le llama cono coluvial. Bueno, ni tan gracias, se debe a la acción fluvial. Disculpen, pluvial de lluvias. Por la acción de lluvias. El traslado del agua, del agua de lluvia genera este cono coluvial. Como abanicos. Son abanicos.
Ahora vamos a tocar el relieve del Perú. Aquí ya terminamos la meteorización y la erosión. Relieve peruano. ¿Cómo está dividido el relieve peruano? Comenzamos con la zona de mar. Las zonas que tiene son zócalo continental, que llega hasta los 200 metros de profundidad, cercano al litoral. Luego le sigue en esta zona de zócalo, es bastante confluida por, ahí se encuentra el fitoplancton y las especies, ahí podemos ir a hacer pesca. Luego vamos bajando al talud continental. Estas son conocidas como los cañones, pero del mar. Tenemos cañones de superficie, cañones de mar también, pero son llamados talud continental. Son unas gargantas que llegan que van desde los 200, donde me quedé, hasta los 3000 metros. Luego las grandes profundidades o las fosas marinas llegan hasta los 6000 metros en situación peruana, en caso peruano. Y va a salir un poquito la dorsal de Nazca, ahí donde se encuentra la cordillera submarina, en la dorsal de Nazca o en la placa de Nazca. Grandes profundidades en la fosa marina, no te vayas a olvidar. ¿Dónde se realiza acción de pesca? En el zócalo continental. ¿Cuál es el cañón de marino? El talud continental. Vamos a la zona del litoral. Vamos. Podemos encontrar los esteros. Los esteros son conocidos como los pantanos de la costa. Tienen un drenaje por momentos el drenaje está activo, hay mucha agua y por momentos se seca. Por eso llamamos un drenaje imperfecto. Es estacional la formación de estos esteros. ¿Dónde podemos encontrar? Aquí no me queda de otra que decirles lugares, chicos. En Zarumilla y en Puerto Pizarro, ambos en Tumbes. Puntas. También tenemos formación de puntas que son, en el litoral aparece como cachitos. Por ejemplo, en el Callao, ¿por qué creen que se llama la punta? Tiene un cachito salido. Masa de tierra proyectada hacia el mar, pero es pequeñísimo. Punta Pariñas y la Punta Callao. Penínsulas. La península es una porción de tierra, una extensión de tierra también. Ahí está la península, rodeada por agua. ¿Dónde tenemos la península? Un poquito, la península de mayor extensión es la península de Illescas, en Piura, y también tenemos la península de Paracas, en Ica. Penínsulas. La bahía. Las bahías es el ingreso del agua. Este es el litoral, el ingreso del agua. Ahí está. Esta es una bahía. El ingreso del agua. La entrada del agua al litoral. Esa es una bahía. Bahía como en el Callao, en Paracas también tenemos, en Paita y en Sechura, que están en Piura. Bahías. Otro tipo de relieves en la costa, encontramos a los valles. Hay valles en la costa. Las pampas, realmente no tenemos muchos valles en la costa, por eso alternativamente hacemos uso de las pampas. ¿Qué es un valle? Es una zona agrícola productiva. Las pampas es la segunda opción, sino que las pampas son más extensas, pero aquí necesito mayor presupuesto, mayor inversión. Por eso hay proyectos de irrigación en la costa que se dan para las zonas de pampa o para el relieve de pampa. Los tablazos. Estos tablazos es aprovechado para la extracción de hidrocarburo en la costa. Por ejemplo, el tablazo de Talara, que es el más representativo. Esta cosita que ves aquí está succionando hidrocarburo. Depresiones, bueno, se encuentran metros debajo del mar, no son tan profundas, me parece que llega solo hasta los 300, máximo hasta los 300 metros bajo el nivel del mar, estas depresiones. La depresión más representativa, la depresión de Otuma. En estribaciones andinas, estos son los cerros de la costa. Profesora, pero dice andino. Sí, pero el nombrecito pareciese que fuese de la sierra, pero es un término de costa. Las estribaciones, ojo, son cerritos de la costa, pero llamados así, estribaciones andinas. Hace confundir, ¿no? Y en estas estribaciones andinas hay unos relieves, incluso ecosistemas, llamados lomas. Esto sí, apréndete, por favor. Lomas.
Estas lomas son formaciones temporales, ecosistemas temporales. Gracias a que existen algunas especies atrapanieblas, es decir, cobertura vegetal que toma agua de las neblinas, se pone de bastante verdecito, generan ecosistemas, pero solo en temporada invernal. Estribaciones andinas en la costa. Y también tenemos la cordillera de la costa, por supuesto. Nos vamos alejando y nos vamos ingresando ya a la parte andina. La cordillera de la costa, una formación, extensión continua, a diferencia de las estribaciones. La cordillera de la costa, lo representativo es los cerros de Yamotape. En el norte, el macizo de Illescas en Piura, es decir, el cerro de Paita en Piura también. En la cordillera occidental, todavía estamos alejándonos ya de la región costa, vamos a ingresar a la región andina, así que vamos a hablar de la cordillera occidental. Todavía es la mirada hacia la costa. La cordillera occidental tiene una mirada hacia la costa. ¿Qué encontramos? Los Andes del norte, la cordillera blanca como el Huascarán, la de Huayhuash en Yerupajá en Ancash, la cordillera de los Andes del centro como la Viuda entre Lima y Junín, de la Andes del sur como los conos volcánicos de Ubinas que está en Moquegua. Toda esta región del sur tiene volcanes. En otro lugar que se encuentra volcanes no hay, solo en los Andes del sur. Eso sí, apréndete por favor. Solo en la región de los Andes o en los Andes sur están la fila de volcanes, nada más. Estamos hablando distribuidos en Moquegua, Arequipa y Tacna. Moquegua, Arequipa y Tacna. Cordillera Oriental, ahora sí, ya no es la mirada para la costa, ahora sí es netamente andino. Pero ojo, la cordillera occidental es ya la región andina. En la cordillera oriental, los Andes del centro, encontramos al Vilcabamba que está en Cusco, Vilcanota también que está en Cusco. Los Andes del sur, como Carabaya en Puno. Carabaya en Puno. Los relieves más representativos, los valles interandinos entre Andes, que son las zonas más productivas, agrícolas más productivas, Callejón de Huaylas en Huaraz, el Mantaro en Junín, el Urubamba en Cusco, el Valle del Urubamba, el Valle Sagrado de los Incas era conocido. Las mesetas son altiplanicies, son zonas altas que están planas, ¿no? Con determinada elevación, pero planas. Altiplanicies, por eso le conoce. La meseta del Bombón en Arequipa, la Castro Virreyna en Huancavelica, la de Pampas Galeras en Ayacucho y la del Collao en Puno, las más representativas. Los cañones son gargantas profundas. ¿Por qué se forman los cañones? Por el paso del río o por erosión fluvial, lo que estamos aprendiendo ahora. Estos cañones económicamente son rentables porque gracias a la caída de las aguas se generan las famosas centrales hidroeléctricas. Tenemos el Cañón del Pato en Ancash, Infiernillo en Lima, Lecotahuasi en Arequipa y del Colca en Arequipa. Quebradas. Las famosas, sí te hablé de las quebradas, debido a la precipitación o a la erosión pluvial, no te olvides, son pequeñas líneas formadas. Cuando ya con el pasar del tiempo estas líneas se hacen más gruesas, más profundas, pasa con el nombre de cárcava. Pero a primera instancia, quebradas, paso del agua. La quebrada representativa de Apachete en Arequipa, de Carhuazante en Arequipa, Guaycolor en Lima. Pasos o abras, la formación de pasos o abras se da por la presencia de glaciares, ¿no? El derretimiento de los glaciares forma estos pasos o abras y el hombre lo aprovecha para la construcción de carreteras. Las principales carreteras que comunican a los Andes. Ejemplo, la de Porcuy en Piura, la de Anticona, Ticlio, Chimboya, entre Ticlio, por ejemplo, en Pasco.
La de Chimboya se encuentra entre Cusco y Puno. La de Cerro Alto entre Arequipa y Juliaca, en Puno. Hasta aquí los relieves de la sierra. Ahora, los relieves de la selva. Estamos en el flanco oriental. Vamos a comenzar con la selva alta. Nos tenemos que alejar todavía de la región andina. En esta selva alta tenemos ceja de selva y los valles amplios. La ceja de selva todavía se está alejando recién de la región andina. Son superficies montañosas, está cubierta de vegetación y los valles amplios es principalmente ocupado por las principales ciudades de la selva alta. Principales ciudades. Principales cordilleras de esta selva alta, la cordillera oriental y la cordillera subandina. La oriental, aprende esto por favor. En la parte de selva alta hay la formación de pongos. Se da la formación de pongos. ¿Qué es un pongo, profesora? El pongo es la formación del paso del agua del río, y en su paso forma ecosistemas de lado a lado. Ese es un pongo. El pongo, conocido en la parte oriental, es el de Colán, el pongo de Rentema en Amazonas, de Vilcabamba, el pongo de Vilcanota también que está en Amazonas. Vilcabamba y entre otros tenemos el pongo de Apurímac y Lemantaro. La cordillera subandina, los representativos, el pongo de Manseriche que está en Amazonas, el pongo del Boquerón del Padre Abad y el pongo de Aguirre también que están en Amazonas. Eso quiere decir, profesora, los principales pongos están en Amazonas. Conclusión, principales pongos en Amazonas. Sobre los valles longitudinales. Los valles longitudinales quiere decir que es, bueno, la palabrita dice que son paralelos a la cordillera, paralelamente dispuestos a la cordillera. Esos son valles longitudinales. Valles transversales, profesora, de lado a lado. Valles longitudinales, en Bagua, como por ejemplo la ciudad de Bagua en Amazonas, el Huallaga en Huánuco, el de Tingo María en Huánuco, Oxapampa, en Pasco, Chanchamayo, Satipo, Junín, la Convención en Cusco, Tambopata en Madre de Dios, entre Madre de Dios y Puno realmente. Es una zona bastante de diversidad faunística muy representativa, muy importante. Valles longitudinales. Y en la selva baja van a estar entre elevaciones comprendidas entre 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. Es una gran llanura realmente. Si en algún momento el examen te preguntaría, ¿cuál es el que tiene la mayor extensión? ¿Selva alta o selva baja? Es la selva alta. La selva baja, disculpe, mayor extensión. La selva baja tiene la mayor extensión. ¿Cuál es el que tiene la mayor diversidad de la parte forestal? La selva baja. Mayor diversidad forestal. Ok, pero sabes bien que ambas no son necesariamente muy representativas en agricultura, pero hacen su esfuerzo. Vamos a ver los relieves de la selva baja como su división. Aquí está todo. Los filos son las partes más altas. Los filos son las partes más colinosas, más altas. Luego le sigue, vamos bajando, los altos. Los altos son donde se asienta la población, en los altos. Se asienta la población. No tiene mucha fertilidad de los suelos realmente, por eso se asienta la población. Tiene actividad pecuaria, muchas veces ganadera o pecuaria. Luego le siguen las restingas. Las restingas son útiles para sembrío de plátano, de arroz, de yuca y entre otros más. Son más zonas frutales incluso. Son zonas frutales. Las restingas. A veces cuando hay máximas crecidas se inunda una parte de las restingas, pero no siempre. Máximas crecidas. Pero lo que sí se inunda de forma temporal son los barrizales. Barrizales, otros lo llaman bajiales.
bajiales también es llamado, bajiales. Estos, debido a que temporalmente se inundan, son aprovechados para cultivos de arroz. Las zonas de playa, aquí ya tienen arena, ¿no? El río transporta la arena y forma playas. Estas playas también son aprovechadas mínimamente para sembrar frijol, por ejemplo, temporalmente inundadas. Lo que sí siempre se encuentra inundado en la selva baja es la zona de Tahuampas. La zona de Tahuampas es lo que se encuentra inundado gran parte del año. ¿Qué se puede hacer en las Tahuampas? Pesca, por ejemplo. La actividad de pesca. Tahuampas. No te vayas a olvidar filos, altos, restingas, bajiales, playas y tahuampas. A ver. Vamos por aquí. Los filos, te dije, son las colinas amazónicas. Mayormente las carreteras están en zonas entre filos. Vegetación densa también hay. En los altos, las principales ciudades. ¿Por qué? Porque son zonas no inundables. Ahí se encuentran las principales ciudades de la selva baja. En la selva baja, ¿qué departamentos están? La mayor parte de extensión de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Los 3 departamentos. Son grandes, son grandes. Restingas. Las restingas son las zonas inundables estacionalmente, recuerda. Restingas, aquí estamos, restingas. Inundables en grandes crecidas. ¿Cuándo se inunda? En época de verano, que hay mayor precipitación. En época de verano. Es que sí tienen verano lluvioso. Los meandros y las tipishkas en las zonas bajas, paso de los ríos meándricos. ¿Por qué? Porque es un suelo, ¿por qué tiene esta forma? Porque son suelos relativamente planos. En realidad la palabra plano no existe. Suelos relativamente planos, ligeramente ondulados. Ahí vamos a llamarlo así. Pasan, dan su curso, pero con el paso del tiempo, como se saturan de material de arena, a veces se forman obstáculos y el río muy inteligentemente hace una nueva circulación. Nueva circulación y esto de aquí pasa a ser un vestigio. A esto se le conoce como laguna abandonada. Puede ser conocido como paleocauce. Otros lo llaman paleocauces. Otros lo llaman, estas lagunas se llaman cochas o también tipishka. 3 nombres. Las zonas de playa sirven a veces para el turismo, son depósitos de arena, ya lo conocemos por el nombre nada más. Las tahuampas son las zonas más bajas que están inundadas prácticamente toda la época del año, zonas de tahuampas. Los barriales o bajiales, inundados de forma temporal, sirven para cultivos de arroz, como te mencioné. Y la cordillera de Contamaná, que es el límite entre la selva baja de Perú y la selva de Brasil. Selva baja de Perú y la selva de Brasil. Uy, 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 salí sin querer, disculpen, disculpen. Aquí está. Ok, hay uno más, no, ya. Hasta aquí, chicos. Ahora sí, estamos preparadísimos para las 2 preguntitas de geografía. Pensé no terminar realmente, pensé que me iba a extender un poquito más. A ver. Creo que tenemos, ya. Diferencia entre la punta y la península, la extensión. La punta es más pequeñita, la península es más extensa, más grande. También tiene una salida hacia el mar, pero tiene mayor extensión. La punta es chiquitita. A ver, uno es fluvial, es ríos, y el otro es pluvial, lluvia, correcto. Ajá, ya, ok. Sí. Ahora sí, aquí les mando el link, chicos, para el ingreso. El room name es Lualhasi, luego colocan su nombre o un apodo, lo que deseen. Me parece que en este momento entramos a receso. 11:55 era o es más. Confírmeme, por favor.
Ah, sí, 11:55. Vamos al receso, chicos. Sí, sí, sí. Ya lo vi, ya lo vi. Hasta las 12:10. Luego retornan. Lo que desean pueden ir comenzando el cuestionario.